Ok, entonces, ya vamos a iniciar. La temática para este periodo, la temática para este primer periodo es reproducción. ¿Listo? Reproducción en los seres vivos. ¿Vale? Esa es la temática. La idea, muchachos, es que estas clases no sean tan monótonas, no sean tan aburridoras, que no solamente me escuchen a mí, sino también escucharlo a ustedes. Vamos a tratar de que sea como una charla. Yo soy un profe muy preguntón, me gusta preguntar bastante porque pues digamos así la clase se vuelve como más charladita, ¿no? Entonces tratemos de participar. Por cada participación, si la participación es buena, pues les colocaré un positivo y ese positivo pues va a ayudar en la nota final, ¿no? También tener en cuenta que aquellas personas que quieran sabotear la clase pues van a tener su negativo y también influye en la nota final. Entonces, a la hora de participar, pues participemos, demos nuestra opinión positiva y buena con respecto a los temas. Y tratemos como de faltar al respeto a la clase, faltar al respeto a sus compañeros y a mí. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. El tema es de reproducción. Y va la primera pregunta, muchachos. Quiero que alguien me diga qué es la reproducción. Para ustedes, ¿qué es la reproducción? Yo sé cuando una persona y un hombre hacen eso, o un animal y se reproducen y hacen con unos hijos y sigue siendo lo mismo. Ok, sí, perfecto. ¿Quién tiene otra opinión? La reproducción es de dos seres vivos. Sí, es de dos seres vivos. Reproducen sus genes y crean más gente o animales. La reproducción se trata, por ejemplo, de reproducirse para que, por ejemplo, esa especie, por ejemplo, algunas especies que están en vía de extinción, están salvando a machos y hembras para que más adelante o en este tiempo se puedan reproducir y no se vaya a acabar esa especie. Perfecto. Exacto, eso. Yo creo que las definiciones de ustedes es con respecto a la importancia de la reproducción, ¿no? O sea, la reproducción es tan importante que si de pronto no existiera, muchas de las especies que conocemos, o inclusive nosotros, pues tampoco existiéramos, ¿no? A través de la reproducción es que se mantiene una especie en el tiempo y en el espacio, ¿ya? Y la reproducción, como ustedes lo han dicho, pues permite que una especie no se extinga, no se termine, ¿ya? Entonces, propiamente lo que ha permitido que nosotros nos mantengamos hoy en día vivos y que se mantengan los seres humanos, y no solamente los seres humanos, sino todos los seres vivos, es porque se reproducen, ¿vale? Entonces, la otra pregunta sería, ¿la reproducción es una función vital? Cuando yo hablo de vital, ¿a qué me refiero? Que es algo necesario para la vida. Exacto, o sea, es algo que se tiene que hacer para poder vivir. Si no existiera esa cosa, pues propiamente no tendríamos vida, así de sencillo. Así como por ejemplo se hace necesario respirar, así como es necesario alimentarnos, así como es necesario excretar sustancias, también es necesario reproducirnos, ¿sí? Es muy necesario. Y nuestro cuerpo está tan bien construido y está tan bien formado que propiamente tenemos ciertos órganos que nos permiten que esa reproducción se pueda hacer, ¿vale? Entonces, esa, esa reproducción lo que hace es mantener una especie, ¿listo? Eso sería como, digamos, la definición para la importancia de la reproducción. Aunque, bueno, ya estaría, bueno, estaría ahí inmersa lo que es el concepto, ¿no? Vale. Yo les hago una pregunta a ustedes, muchachos y muchachas. Una bacteria, pensemos en ¿una bacteria se reproduce? Sí, sí, profe. ¿Por qué sí? Supongo. ¿Por qué supone que sí? Se tiene que reproducir para que se creen más bacterias y así. Porque, por ejemplo, si una persona se contagia de esa bacteria o la lleva en las manos,
va y toca a otra persona y pues también se está contagiando, o se está esparciendo, o algo Ok, así, no sé. Más. ok, ok, sí, vale, perfecto. Em, Les voy a contar una anécdota para tratar de explicar esto, ¿no? Resulta que cuando yo fui por primera vez al mar, pues uno de novato, ¿no? Pues como que comete varias cosas imprudentes. O sea, uno es muy imprudente. Entonces, cuando yo me tiré al mar, que me tiré sin medir consecuencias, eh, digamos, lo primero que hice, porque me tiré en un ecosistema de arrecifes, de coral, resulta que esos arrecifes, algunos son muy grandes, ¿ya? Y quedan muy cerca de la superficie del mar. Entonces yo me tiré y comencé a agitar muy rápido los pies como para nadar. Y resulta que en una de esas me chusé, o sea, es como si me hubiera enterrado una aguja. Me chusé la rodilla. Y lo que pasa es que algunos corales, algunos animales bueno, que no se mueven, que están propiamente en el mar, eh, lo que hacen, o bueno, tienen un sistema que les permite defenderse de los depredadores, ¿no? Y entonces, claro, pues ellos pensaron que yo era un depredador y lo que hicieron fue chuzarme y me chuzaron la rodilla. Y digamos que en el momento, pues claro, yo sentí el chuzón, fui a verme, o sea, me tuve que subir al bote en el cual estábamos, me observé la rodilla y solamente estaba como unas manchitas rojas, como un poquito de sangre, pero no era nada más. Y yo no le presté nada de atención. Yo seguí nadando normal, moví mis piernas, todo muy bien. Cuando llegué a la playa, me tiré así en la playa y eso, bueno, me revolqué en la arena. Y resulta que en esa herida que me había formado con ese chuzón, entró arena, ¿sí? Y ya en la noche ya comenzaba a dolerme, ya comenzó a doler. Como yo estaba en vacaciones, pues yo no le presté atención a eso y seguí en vacaciones. Pero ya cuando me iba a venir, eh, pues claro, ya la rodilla me dolía muchísimo más, ¿sí? Mucho. Em, la cuestión fue que llegó un punto en que la rodilla, ahí donde estaba la herida, eso ya estaba lleno de pus, ¿sí? Totalmente lleno de pus. La pregunta es, ¿por qué comenzó a dolerme? ¿Y por qué se formó ese pus? Con las baterías que vienen alrededor, ¿no? Exacto, Porque se infectó. exacto, exacto. Porque Lo usted, que es, porque usted cuando se lastimó debió haberse desinfectado el área donde tenía esto lastimada y pues ponerse algo encima para que no le fuera a caer nada más y no se le infectara. Perfecto, exacto, eso es exactamente lo que yo debía hacer, pero pues no lo hice. La cuestión fue que como ustedes saben que la arena de mar es tan pequeñita, los granos de arena son muy muy pequeñitos, eh, esos granos pues lógicamente cualquier herida pues pueden ingresar, ¿no? Y esos granitos de arena pues tienen bacterias. Entonces lógicamente mi herida se llenó de bacterias y digamos en un momento pues no me dolía mucho, pero ya después esas bacterias comenzaron a propagarse y para poder propagarse necesitan reproducirse, es decir, necesitan formar otras bacterias más, ¿ya? Y claro, pues se formaron otras más, se reproducieron bueno, entre ellas no, se reproducieron ellas ahí, em, y llegó un punto en que ya me dolía muchísimo más, estaba infectado, muy infectado, y lo que me tocó hacer fue ir al médico, o sea, porque ya no soportaba más el dolor, ya me dolía muchísimo y además tenía dificultad para moverme. Em, y bueno, el pus es un método de defensa del organismo. O sea, el pus lo produce es el organismo, más no las bacterias. O sea, lo que hace propiamente el organismo es secretar una sustancia que permita como expulsar esa materia, ¿sí? Perdón, esa materia no, esas bacterias, esos microorganismos, ¿vale? Eh, y lógicamente, pues si había mucho pus es porque estaba muy infectado, ¿vale? Me tocó ir al médico, allá en el médico pues me lavaron, me hicieron un lavado muy, 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 muy interno y impecable, ¿no? Es decir, si uno va con alguna herida infectada, lo que hacen es aplicarle jabón, ¿no? Jabón y eso
pues esa vez me hicieron como, ellos tenían como, ¿cómo les digo? Era como una espumita, ¿sí? Era como una espumita, y esa espumita pues lógicamente le agregaron jabón y lo que hicieron fue pues limpiarme la herida, pero eso me hacían muy duro, claro, pues era doloroso, pero la intención era que lo hacían tan duro para poder quitar y eliminar todas esas impurezas y toda esa arena que es tan pequeñita, era la única forma. En todo caso, la cuestión fue que ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es la propagación de las bacterias que se reproducen muy rápido, ¿sí? En unos minutos una bacteria puede producir muchas bacterias más, ¿sí? Bueno, en un minuto no, digamos en un tiempo prolongado como tal, se producen muchas bacterias, demasiadas, ¿vale? Y lo mismo pasa con los hongos, lo mismo pasa con los virus, bueno, y así con otros. Aunque, profe, que yo sepa, no todas las bacterias son malas, hay algunas que son buenas, creo, no sé. Sí, es cierto, es muy cierto. ¿Qué bacterias son buenas? Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestros intestinos algo que se llama flora bacteriana. Y esa flora bacteriana, que son bacterias, lo que hacen en nosotros es eliminar eh, ciertas, digamos, impurezas, bueno, ciertos alimentos, digámoslo así, que resultarían dañinos para nosotros, ¿no? Entonces ellos los degradan, esas bacterias las degradan y permiten que pues no cumplan su cometido o no nos causen daño como tal. Y, y bueno, sí, hay otras bacterias que son benéficas, ¿no? Vale, entonces la cuestión es que no solamente los seres grandes que ustedes conocen se reproducen, también los chiquitos microscópicos que usted solamente mira con un microscopio, ellos también se reproducen. De una forma muy diferente, pero lo hacen. ¿Listo? Generan nuevos individuos. Vale, Como la célula, ¿cierto? como la célula, exacto. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ok, si tienen preguntas, si tienen dudas, me dicen, muchachos, ¿listo? Yo trato y busco la manera de explicarla de otra forma. Ok, entonces aquí está la definición, que ya tenemos una definición mucho más completa de lo que es la reproducción. Entonces, la reproducción sería como un proceso indispensable para el mantenimiento de la vida, los que dijeron ustedes hace un momento, ¿no? Para que una especie se mantenga en el tiempo se necesita que se reproduzca. Y lo otro es que es necesaria para que la especie se mantenga a través del tiempo, ¿vale? Algo que quiero que ustedes tengan claro bueno, sí, que ustedes como que eh, tengan claro propiamente sus conocimientos, es que para que un individuo pueda reproducirse no necesariamente necesita de otro, ¿vale? No necesita de otro. ¿Qué quiere decir? Que un solo individuo, uno solito, también se puede reproducir, ¿vale? Sí, hay algunas especies que tienen el gene femenino y el gene masculino. Ok, bueno, tu aporte es bueno, pero entonces quitémosle la parte del gen, ¿listo? Lo del, Pues, lo del gen todavía no lo incluyamos porque, pues digamos, como que tendemos a confundirnos, ¿no? Entonces hablemos simplemente de gametos o células sexuales, ¿vale? Entonces está el óvulo y está la espermatozoide. Pero estas dos células no son genes, es para que de pronto quede claro, ¿listo? Y no nos confundamos. Entonces, es lógico lo que ustedes dicen. Existen individuos que no necesitan del óvulo y del espermatozoide para que se puedan reproducir. Simplemente ellos solitos permiten engendrar o permiten crear nuevos individuos. ¿Listo? Vale. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Las tortugas. Las tortugas es un claro ejemplo de que se necesitan dos especies, un macho y una hembra, pues para que se pueda producir nuevas tortuguitas. Listo, vamos a continuar. Y entonces eso allá es a lo que voy, ¿sí? Esa explicación era precisamente para eso, para decir que existen dos tipos de reproducción, una que se llama asexual y hay otra que se llama sexual, ¿vale? Esta palabra asexual
tiene el prefijo a, y esta a significa sin, ¿vale? Sin, es decir, que en este caso sería sin sexo. Por lo tanto, la reproducción asexual quiere decir que no se necesita de tener dos sexos o propiamente de tener sexo para que se pueda engendrar un nuevo individuo, ¿sí? Es lo que acabo de decirles hace un momento. Por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo de una bacteria o una célula que a partir de ella solita, miren, no necesita de otra para poder engendrar un nuevo individuo o un hijo, ¿vale? Solamente ella solita crea un nuevo individuo, ¿vale? Entonces eso es con respecto a la reproducción asexual, ¿vale? Aquí tenemos alguna definición, dice formación de nuevos individuos a través de la división de células, ¿vale? Se presenta en la mayoría de organismos unicelulares y en algunos pluricelulares. Las células hijas tendrán una copia de ADN idéntico a su progenitor, ¿vale? Eso es importante aclararlo. Por lo general, cuando hay una reproducción asexual, como es el caso, por ejemplo, de esta célula, ¿sí?, que va a crear un hijo, este va a ser el hijo, la cuestión es que aquí, en este caso, este hijo va a ser una copia idéntica. O sea, si en este caso vamos a suponer que el ADN de esta célula tiene una función en específico, pues la célula que se va a formar también va a tener el mismo ADN, ¿cierto? Y los mismos genes que la madre, ¿vale? Es decir, van a ser dos individuos totalmente idénticos, más o menos a lo que nosotros conocemos como gemelos, ¿no? No quiere decir que aquí se forman gemelos, sino más bien para que tengamos en cuenta que son muy, muy parecidos, muy idénticos. Bueno, son totalmente idénticos, mejor. ¿Vale? Ok, ¿hasta ahí estamos bien, muchachos? ¿O hay alguna pregunta? Sí, todo bien, todo claro. Perfecto. Ok, listo. Profe, ¿nosotros desde ya tenemos que comenzar a hacer el trabajo o no sé? Bueno, les comento. La idea es que cada semana, mejor dicho, cada semana podamos avanzar en las actividades. Si ustedes miran la guía, hay varias actividades. Entonces la idea es que a partir de esta clase que vamos a hacer hoy, puedan hacer, no recuerdo cuántas actividades fue que les coloqué, pero creo que es la 1 y la 2. Bueno, mejor dicho, lo que ustedes, digamos, puedan hacer con respecto a la explicación de hoy, pues lo van haciendo, lo van desarrollando. Recuerden que tienen hasta el 19 de marzo para presentar las guías, ¿no? Las guías resueltas. Entonces, lógicamente, si usted quiere iniciar desde ya, es decir, desde que terminemos esta clase, pues lo puede hacer, ¿ya? No hay ningún problema. La cuestión es que tiene hasta el 19 de marzo para entregarme esas guías resueltas, ¿vale? Profe, la temática se tiene que escribir. No, solamente me interesan las respuestas, por eso les digo, si ustedes quieren si ustedes quieren responder a las preguntas o a las actividades a mano, lo pueden hacer en unas hojas, le toman foto y me las envían, o las escanean, ¿no? ¿Lo podemos hacer por computador? Exacto, pero también lo pueden hacer en computador, lo pueden hacer en la misma guía, ahí mismo pueden responder las preguntas y me las envían, ya sean por fotos o ya sean por WhatsApp o al correo, ¿listo? O sea, profe, yo la voy a hacer en la misma guía, entonces solo le envío las páginas donde lo desarrollé, Sí. las otras no. Sí, solamente me interesan las respuestas de ustedes, ¿vale? Ok. Profe, yo lo voy a resolver en la guía también como dijo Catherine, pero ay, se me olvidó. Sí, lo pueden hacer en computador. Yo lo voy a hacer se lo iba a enviar por PDF. ¿Sí se puede por PDF Claro, o tiene que ser por el correo por WhatsApp? Sí, o sea, si ese PDF es muchísimo mejor. O sea, si lo puede presentar en formato Word, bien. Si lo pueden presentar en formato PDF, también está adecuado, es adecuado. O sea, me gusta más en Word y PDF que en fotos, porque es que a veces me mandan muchas fotos y entonces uno
uno tratando de organizar alguna de ellas, pues queda por fuera, ¿no? Entonces, si puede ser por Word y PDF, pues me gustaría muchísimo, pero pues si no tiene la forma de convertirlo a Word y PDF y solamente puede tomar fotos, pues también está permitido. ¿Listo? Me envían fotos y no hay ningún problema. ¿Vale? Ok, profe, gracias. Listo. Ok, entonces vamos a continuar. Vale, entonces existen diferentes tipos de reproducción asexual. ¿Vale? Y aquí tenemos la primera, perdón. La primera se llama fisión binaria o bipartición. ¿Sí? Fisión binaria o bipartición. Esta cosita de bi, ¿qué significa? ¿Qué significa bi? ¿Viene de qué? Bi viene de 2. ¿Sí? Bi viene de 2. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de fisión binaria quiere decir que a partir de 1 se obtienen 2. ¿Sí? A partir de un individuo se obtienen 2 hijos que van a ser idénticos. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Es la división de un organismo en 2 células hijas idénticas pero más pequeñas. Ejemplo, las bacterias. ¿Listo? Entonces, si ustedes querían saber cómo era que se reproducen las bacterias, pues aquí lo tenemos. Ellas se reproducen por fisión binaria o bipartición. Es decir, que una bacteria no tiene órganos reproductores, ¿no? Y no tiene muchísimo menos células sexuales. Simplemente lo hacen a partir de una división binaria o bipartición. ¿Ok? Listo. Entonces, digamos, esta es el tipo de división más simple, el más sencillo que existe pues, digamos, en los microorganismos, ¿no? Entonces, este es propio de las bacterias. Hay algunos hongos que también lo utilizan. Hay algunos protistos, también se dividen por bipartición. Ok, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes, antes de pasar a la siguiente diapositiva. Chicos, un virus, hablemos del coronavirus, por ejemplo, o del COVID. ¿Un virus se reproduce? Sí, profe. ¿Alguien sabe cómo se reproduce? A partir del tacto. Sí. A partir del tacto se contagia uno, pero reproduce no. Hablemos de una persona que se contagió ya, ahora mismo. Entonces el virus ya entró a su organismo. ¿Qué va a pasar con ese virus? ¿Qué es lo que hace ese virus allá? Se multiplica, algo así. Sí. Se comienza a alimentar de la persona que ha contagiado, no sé. Bueno, ok, vale, tienen más o menos la idea. Les voy a explicar a grandes rasgos qué es lo que sucede. Vale, el contagio del coronavirus, ustedes saben que es puede ser por contacto. En este caso tiene que ver por el contacto con algún líquido en donde esté el virus, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser por una gota de saliva, una gotica de saliva, ¿vale? Y lo que hace es, pues, puede entrar por la nariz, puede entrar por la boca o puede entrar por los ojos. La cuestión es que ya dentro ese virus, su función o su cometido es tratar de reproducirse lo más que pueda. ¿Listo? Y entre más se reproduzca un virus, pues más daño produce. ¿Y qué es lo que hace este virus? Lo primero que hace es alojarse, quedarse en las vías respiratorias. Las vías respiratorias son los espacios por donde uno respira, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero que uno encuentra de la boca hacia allá, pues es la faringe, luego encuentra la laringe, luego encuentra la tráquea, luego los bronquios, luego los bronquiolos y por último los alvéolos. Entonces, casi en la mayoría de estos órganos, en los tejidos de estos órganos, el virus se coloca allí. Desactiven el micrófono, por favor. Gracias.
Entonces esos virus se colocan ahí en esas paredes y lo que hacen es reproducirse. ¿Cómo? Pues resulta que para que un virus se pueda reproducir necesita de un ¿cómo le digo? Como de una parte en donde él pueda replicarse, pueda formar copias. Eh, les voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo. Es como, vamos a suponer que yo soy el virus. Sí, el profesor Julián es el virus. Y voy a suponer que voy a entrar a sus casas. En este caso, cada una de sus casas sería una célula. ¿Vale? Una célula, sus casas. Y entonces, el virus, que soy yo, entro a la casa y cuando estoy en la casa comienzo a generar otros profesores Julián. Y entonces llega un punto en donde ya he formado muchísimos, porque he replicado mi ADN viral. Y cuando yo tengo muchísimos virus formados dentro de esa célula, pues lo que hago es salir y al salir muere esa célula. Es decir, la casa se desbarata totalmente. Y los nuevos profesores julianes, cada uno de ellos va a buscar una célula, otra célula. Entonces busca otra célula y hace exactamente lo mismo. Se replica, ¿sí? Propiamente lo que hace es aplicar ¿qué? Su ADN viral, se replica, forma otros virus y al salir vuelve y daña esa célula o vuelve y daña esa casa. ¿Listo? Y lógicamente al dañarse todas esas células que hacen parte de nuestros tejidos, de las vías respiratorias, pues se crean algunas infecciones y se crean algunas inflamaciones. Y lógicamente cuando algo se inflama es porque forma como un bulto, ¿no? Entonces imagínense una inflamación en uno de los tubitos que permiten que el aire entre o que el oxígeno entre. Lógicamente, si esos tubitos se taponan, pues no va a entrar el aire, no va a entrar el oxígeno. Por lo tanto, a nuestro cuerpo no le va a llegar oxígeno. ¿Listo? Y si nuestras células no tienen oxígeno, pues así de sencillo, simplemente no funcionan, llega un punto en que mueren. Y si se mantienen mucho tiempo sin oxígeno, pues ya todo nuestro cuerpo comienza a morir. Llega un momento en que, en el peor de los casos, pues todos los sistemas, es decir, todo el cuerpo, se muere y se muere la persona. Entonces, básicamente es eso. Las células, además de atacar el virus, además de atacar las células de las vías respiratorias, también ataca a las células sanguíneas, es decir, las que están en la sangre, y hacen exactamente lo mismo. Al dañarlas, al destruirlas, producen coágulos, y esos coágulos taponan las arterias, taponan las venas, taponan los vasos sanguíneos, y por lo tanto, si hay un taponamiento de sangre, pues lógicamente ese oxígeno no se puede transportar, ¿vale? Y por ejemplo, si a su cabeza no le llega oxígeno, pues lógicamente hay una muerte cerebral. Y si hay muerte cerebral, pues ya, digamos, ya no se pueden coordinar las demás actividades. Por lo tanto, la persona llega un momento en que también va a morir. ¿Listo? Entonces, mire lo que hace todo lo que hace un virus. Y puede iniciarse a partir de uno solito, porque es que un virus no necesita de ninguno más para poderse reproducir, solamente necesita del mismo y de su ADN. ¿Vale? Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de una reproducción asexual, ¿cierto? Propiamente del virus. ¿Ok? Algo que también quiero que quede claro, y es que cuando hay un compartimiento de ADN, es ahí donde se puede hablar de reproducción. ¿Listo? Es decir, que reproducción no es solamente, por ejemplo, cruzar un perro digamos, dos razas de perros. Si en este caso el ADN de uno, si el ADN de uno no ingresa al del otro, pues lógicamente pues ahí no va a haber reproducción. ¿Sí? Simplemente se hablaría de sexo, pero de nada más. Entonces, algo importantísimo es que para que exista la reproducción, se requiere que el ADN se comparta. ¿Listo? Vale, entonces vamos a continuar. El segundo tipo de reproducción asexual es la... Perdón. Disculpa.
Ok, el segundo tipo de reproducción es la gemación. Entonces, a ver, espere, me acuerdo de algún ejemplo. Un ejemplo así bien chévere. ¿Ustedes han visto, ustedes han visto Dragon Ball Z? ¿Aló? Sí. Ok, ¿saben quién es Majin? ¿Saben quién es Majin Buu? O sea, creo que los dos, ¿no? Bueno, ¿saben quién es Majin Buu? Sí, señor. Sí. Sí. Ok. Majin Buu, bueno, es un personaje de Dragon Ball Z. Es como, bueno, al principio era un villano. La cuestión es que si a Majin Buu tú le quitas una parte del cuerpo, pues digamos que con el tiempo se le forma otra. O sea, digamos, si se le quitaron un brazo, pues ese brazo con el tiempo le va a crecer y se va a formar un nuevo brazo. ¿Vale? Lo mismo pasa con algunos animales y con, bueno, sí, con algunos animales y con algunos microorganismos. Es decir, ellos tienen la propiedad que, que en este caso pueda desprenderse una partecita del cuerpo de ese individuo. Dime. Como las lagartijitas, como los habichuchitos que andan por ahí en la casa, que parecen como lagartijas. Como les Ellos se llaman, Las, se llaman indianas, que les cortan la piel y les salen. las salamanquejas se llaman. Salamanquejas. Salamanquejas. Exacto. Esto, sí, señor. Pero entonces, ojo, quiero que quede claro y es que ahí en las salamanquejas no hay reproducción, simplemente es una reconstrucción del órgano. Profe, en la estrella de Marfil. Y exacto, sí, para allá iba. En Majin Buu creo que sí, o sea, si se cortan dos, el Majin Buu, pues ahí pueden salir dos, o sea, dos Majin Buu. Creo que es así la cosa, si no estoy mal. Y lo mismo pasa con ciertos animales y con ciertos microorganismos. Es decir, que a partir de uno, aquí tenemos un ejemplo, esto es un nidario, ¿vale? Eso es un nidario, es un pólipo propiamente. Este animal es el que produce las medusas. ¿Saben cuáles son las medusas? ¿No? Bueno, Sí. ok, vale, listo. Profe. Listo, vale. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los nidarios, con los pólipos? Pues resulta que uno de las partecitas del cuerpo de ellos puede desprenderse. Y esa nueva partecita, con el tiempo, se va a convertir en un nuevo individuo. ¿Listo? Que va a tener el ADN de la madre. Es decir, propiamente va a tener todas las características físicas y genéticas de la madre. ¿Listo? Y entonces, aquí tenemos un tipo de reproducción asexual porque no se necesitan de dos, ¿cierto? Esta mamá no necesita de un papá para poder engendrar sus hijos. ¿Vale? Me acordé de algo chistoso. Bueno, les cuento. Resulta que una vez, en el colegio donde yo trabajaba antes, digamos, una vez tuve que faltar a la clase, entonces le pedí el favor a un compañero, que pues no daba biología, pero pues le pedí el favor, que me tuviera en cuenta los estudiantes mientras que yo no estaba. Entonces él aceptó, me dijo que sí, yo les coloqué un taller. Pero resulta que uno de los niños, que era muy curioso, fue y le dijo al profesor, así como delante de todos, profe, que le explicara quiénes eran los nidarios. Entonces, aquí dice, ¿no? Nidarios. Perdón. Si vienen aquí en la diapositiva, abajito dice nidarios. Entonces, pues el profe, pues que no sabía mucho de biología, le dijo que los nidarios eran aquellos animales que producían nidos. Entonces, ya se pueden imaginar el error tan grande. Los nidarios son ciertos animales que propiamente viven en el mar, ¿sí? Estos, por ejemplo, esto es un nidario, se llaman pólipos. Las medusas también son nidarios, ¿vale? Pero no tienen nada que ver con los nidos. ¿Listo?
Bueno, aquí también miramos, ¿cierto? Aquí miramos también, también la gemación, ¿cierto? Pero ya sería en un microorganismo, ¿no? Es decir, a partir de una yema o a partir de un pedacito de su cuerpo, pues se forma otro, ¿sí? Que va a tener las mismas características pues de la mamá. ¿Listo? Y entonces la definición dice que consiste en la aparición de una prolongación o yema en la superficie del progenitor. ¿Vale? Eso es lo que va a suceder aquí. Pero ojo, tengamos en cuenta que el hecho de que se reconstruya ese órgano, ¿sí? Por ejemplo, como la salamanquea, no implica que ahí haya reproducción. ¿Listo? Es decir, para que haya reproducción tiene que originarse un nuevo individuo. Si a partir de la cola que se le partió a la salamanqueja naciera un nuevo individuo, pues listo, perfecto. Pero lo que hace la salamanqueja simplemente es reconstruir el órgano, más no se forma un nuevo individuo. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos, chicos? Sí, señor. Vale. Las levaduras son hongos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Levaduras son hongos. Los nidarios son animales. Ay, eso no le echo el pan. Exacto, sí, aunque no lo crean, las levaduras son hongos. Son hongos microorganismos, ¿no? O sea, solamente se pueden ver en el microscopio. Y uno de los procesos que generan los hongos, pues es la fermentación. Entonces, cuando uno le echa al pan algo, o bueno, algunos alimentos, lo que se hace es fermentarse. Pero bueno, eso es cuento aparte. La cuestión es que las levaduras también se reproducen por gemación. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Listo? ¿Listo? Vale, perfecto. Muy bien. Si alguien tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, pues entonces la propone, la dice. ¿Listo? Activa el micrófono y la comparte. Listo, vamos a continuar. Tenemos aquí otro, la esporulación. Entonces, no sé si ustedes en algún momento de sus vidas les ha ocurrido lo siguiente. No sé si de pronto algún bosque o algún ecosistema en el cual usted estuvo, de pronto encontró unos hongos y se le dio por tocarlos, o sea, tocarlos ya sea con un palito, con el dedo, con el pie, con lo que sea. Entonces hay algunos hongos, cuando usted los toca, expulsan un polvo. No sé si de pronto lo han visto, yo sí lo he visto muchas veces. Expulsan un polvo con cierto color como anaranjado, como cafecito. Y lógicamente pues ese polvo se transporta a través del aire hacia el suelo. Pero resulta que ese polvo que ustedes observan es esporas, son esporas, ¿vale? Y las esporas son, digamos, como semillas. No son semillas como tal, pero estoy haciendo la similitud, ¿vale? Es para que ustedes me entiendan. Son como una especie de semillas. Si esas semillas llegan, si esas esporas llegan a una tierra fértil, a una tierra propicia para poder crecer, pues entonces ahí se forma un nuevo individuo. ¿Listo? Entonces los hongos, algunos hongos como estos, como las setas, ¿cierto? Se reproducen por esporulación. Hay otros hongos que ya son microscópicos, ¿cierto? O algunos protistos, como los protozoos, que también se dividen o se reproducen por esporulación. ¿Y qué es lo que sucede allí? Pues prácticamente lo que sucede es que ahí dentro de ese organismo se comienzan a formar núcleos muy pequeñitos, o sea, núcleos apartes, ¿sí? O sea, varios núcleos, para que me entiendan. Y a partir de ese núcleo se comienza a formar todo el citoplasma, toda la membrana, hasta que se forman unas nuevas células dentro de esta grandota, ¿sí? Y llega un punto en que ya esta se abre, porque ya está madura, ¿sí? Se abre, y esas células pequeñitas o esas esporas que nosotros llamamos se expulsan, ¿cierto? Y digamos esas esporas tienen la facultad y la característica de volver a producir un nuevo organismo con las mismas características de la madre, ¿no? Listo, entonces ¿qué tenemos aquí? La definición nos dice que en el núcleo de la célula madre se divide en varias veces, ¿sí? Este núcleo se divide en varios, ¿sí?
que al rodearse de membrana celular conforman esporas que salen de la célula de la célula madre cuando salen de la célula madre creando nuevos individuos. Entonces, los ejemplos es las algas, los hongos y los protozoos. ¿Listo? Hasta ahí estamos, muchachos. Sí, señor. Listo. Ojo, no confundamos, ojo con lo que les voy a decir, no confundamos esporas con polen, ¿vale? Bueno, señor. Vale, profe. No lo confundamos, porque es que las esporas son de algunos microorganismos y de algunos hongos que la producen. Pero el polen solamente lo producen son las plantas en sus flores, ¿vale? Entonces, esporas y polen son dos cosas diferentes, ¿vale? No las confundan, por favor. Listo, vamos a pasar al siguiente. El otro tipo de reproducción asexual es la fragmentación. ¿Y qué dice? Que en este caso también a través de un pedacito, de un fragmento de ese, digamos, de ese animal o de ese individuo, pues se puede formar otro con las mismas características. Entonces aquí sí tenemos propiamente el ejemplo de la estrella de mar, ¿sí? Esta es la planaria, esta es una tenia. ¿Han visto esta tenia alguna vez? No. ¿En dónde está la tenia? En las tripas. Perdón, en los intestinos, para que entiendan mejor. Son las lombrices que nosotros llamamos parásitos, ¿no? Entonces esas lombrices largotas son llamadas tenia. Y esas tenias tienen la facultad y la característica de reproducirse asexualmente por fragmentación. Entonces, ¿qué sucede? Si usted llega y corta un pedacito de esa tenia, pues ese nuevo pedacito que cortó se va a convertir en una tenia hija. Es decir, si usted corta la tenia en muchos pedacitos, pues cada uno de esos pedacitos se convierte en un hijo. Entonces, por lo tanto, siempre cuando se tratan de extraer estas tenias, especialmente en el ganado, ¿no? El objetivo es sacarla toda completa. Porque es que si usted la saca, pero resulta que al sacarla se le partió por la mitad, pues no va a hacer nada porque ya sabemos que esa tenia pues va a reformarse. Y vuelvo... Dime. Una pregunta, ¿esto pasa lo mismo con los gusanos de la tierra? No sé. No, tú matas un gusano y un gusano se muere de una vez. Lo que No, sucede, sino lo que sucede es que estos cuando... gusanitos que son como rosaditos, una vez todos los... Porque yo siempre le he tenido cosa a los gusanos, esto... Lombrices. Y eso, lombrices, cogí, la partí y siguió viva. No es que, bueno, sí está viva, pero llega un momento en que se muere. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Porque es que resulta que las lombrices de tierras tienen como una especie de, para que me entiendan, como de cerebro, ¿sí? O sea, no tienen un cerebro central como nosotros, sino que tienen varios distribuidos en todo su cuerpo, ¿vale? Entonces, claro, si en este caso usted la corta por la mitad, pues digamos esas partes que quedaron siguen funcionando, pero va a llegar un momento en que ya dejan funcionar, pues porque no, se pierde ciertos líquidos benéficos para esa lombriz. Pero en una tenia si no ocurre eso. Si usted corta una tenia, esa tenia sigue viva, ¿sí? O sea, a menos de que usted la destruya totalmente, no sé, que la queme o algo así, muere. Pero el resto, si usted la corta en pedacitos, eso le sigue reproduciendo, ¿vale? Y hay algunos gusanos como la planaria, no sé si es el que tú me hablabas, pero hay gusanos en donde tú lo cortas en varios pedacitos y cada uno de esos pedacitos crea una nueva planaria o hijos propiamente. ¿Listo? Ok. Sí, señor. ¿Ustedes saben cómo se alimenta una lombriz de tierra? ¿Qué come una lombriz de tierra? Pues matica.
¿Qué fue? ¿Matas? Las raíces de Barro, la tierra, ¿no? Exacto. Lo que hacen las lombrices propiamente, ¿cuál es cuál es la estructura de una lombriz? Bueno, hay algunas lombrices que tienen muchos sistemas, aunque no lo crean. Sistema nervioso, hay unos que tienen como un sistema circulatorio, hay unos que tienen algún sistema digestivo. Muy sencillo, eso sí, pero en sí, el sistema digestivo de las lombrices es simplemente dejar, o sea, dejar pasar la tierra. Entonces lo que hacen ellas es consumir tierra, ¿sí? Consumen tierra, eh, la pasan por todos sus, digamos, órganos digestivos. Allí lo que hacen es, digamos, como absorber de esa tierra lo que necesitan, ¿vale? La absorben y propiamente esos nutrientes pues los dirigen propiamente a cada célula de su cuerpo. Pero lo que no necesitan, es decir, los desechos, pues simplemente lo botan por el ano. Entonces lo que propiamente, si ustedes me dicen ¿qué come una tierra? Pues come tierra. Y lo que hacen es, entra la comida por la boca y sale por el ano. ¿Vale? Eso es lo que viven haciendo las lombrices de tierra. Por eso es que ustedes a veces observan en la tierra como algunos montículos pequeñitos, ¿sí? Como unos montoncitos. Pues propiamente es esa tierra que han expulsado las lombrices. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, señor. ¿Listo? Vamos a continuar. Esta es curiosa. ¿Alguien sabe qué es? La partenogénesis. No. ¿No? Ok. Pues que la avispa también reproduce solita, supongo, ¿no? Sí, Ella pone como una especie de larvas y estas larvas van evolucionando en el nido. sí, exacto. Ok, vale, la partenogénesis quiere decir que en este caso solamente se necesita de un gameto para que se pueda formar un nuevo individuo. Un claro ejemplo de este tipo de reproducción es en las abejas y en los pulgones. Aquí tenemos las abejas, aquí tenemos los pulgones. Estas dos especies lo que hacen es que a partir del óvulo, ¿sí? A partir del óvulo se genere nuevos individuos sin necesidad de la fecundación. Es decir, no se necesita de un macho, ¿sí? de una abeja macho o de un pulgón macho para engendrar nuevos individuos. Y aquí podemos verlo en la imagen. Esto de acá arriba, meiosis, partenogénesis, esta partecita sería propiamente, digamos, como reproducción, ¿vale? Con reproducción, es decir, se necesita de macho y de hembra. Aquí está, hembra y macho, ¿vale? Pero también existe en las abejas que a partir de la abeja reina, es decir, de la madre, se pueden engendrar obreros, ¿cierto? Que en este caso serían machos, a partir de un óvulo, solamente de un óvulo. Lo que hace ese óvulo es fragmentarse en varios más, ¿listo? Y a partir de esos óvulos se van creando nuevas abejas que todas van a ser machos y van a ser obreras, ¿listo? Y lo mismo pasa con los pulgones, hacen exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces es algo muy curioso porque aún así teniendo las células sexuales, porque en este caso pues la abeja reina tiene óvulos, produce óvulos, y la abeja macho pues también tiene espermatozoides. Pero en este caso no se necesita, si lo quieren utilizar pues sí lo pueden hacer y inclusive lo hacen, pero si no requieren en este caso del macho pues lo pueden hacer ellas solitas, ¿vale? Entonces, la definición es que un gameto femenino, aquí lo dice, origina un nuevo organismo sin intervención de gametos masculinos, es decir, sin que ocurra la fecundación. ¿Vale? Hasta ahí estamos, chicos. Si hay alguna pregunta hasta ahí.
Todo bien, profe. Vale, perfecto. ¿Cómo bien, profe? Listo. Ok, ¿cómo estamos de tiempo? 11:16, bueno, estamos bien. Vale, voy a mostrarles un videito. Es un video fuera del tema, ¿no? Es como para despejar un poco la mente. Pero es fuera del tema. Simplemente es como para desestresarnos un rato. Porque ya son las 11 y a las 11 pues uno ya siente como cansado. Pero bueno, vamos a verlo. Es cortico. Vale, me dicen si lo pueden escuchar y lo pueden ver. Alejandro Bernal, apague la cámara para que se pueda ver mejor el video. Ya. ¿Sí pueden escuchar? Sí, profe. Listo. Sí, señor. Sí, señor. ¿Pueden ver bien? Sí, señor. Ok. El profe se ve bien. Señor. Pero el tío me les entrecortamos. Vale. ¿Alguien quiere comentar el video? Que se me hizo muy bonito, profe.
pasó? Pues que toda la muchacha, o sea, la mujer, tenía buena suerte y el otro tenía muy mala suerte. Entonces, cuando los dos se unieron, pues, entonces esto todo iba bien. Sí. Sí, básicamente muestra como dos realidades, ¿no? Una en la cual una persona es muy negativa, es el señor que aparece en el video, pues de alguna forma como que todo le parecía mal, ¿sí? Si llovía estaba mal, si... bueno, es muy negativo como tal, ¿no? Bueno, el señor también siente de que cualquier cosa que va a hacer, pues la va a hacer mal, ¿no? O le va a pasar algo. Mientras tanto, por el otro lado está la chica que es, digamos, es un poco más positiva, digamos, le gusta hacer ciertas cosas, pero también siento, o noté más bien, que está muy aburrida con su vida, o sea, quiere salir de esa monotonía, quiere salir de ese estado o de esa zona de confort y arriesgarse un poquito a las cosas de la vida. Y pues lógicamente cuando se encuentra con ese tipo que es todo lo contrario, y cuando se mira la mano, que quiere decir que de alguna forma como que le pasó algo, ella nunca se había ensuciado, por ejemplo, y como tal, pues que quiere arriesgarse y quiere también vivir esas cosas que son de alguna forma emocionantes. Y entonces se juntan los dos, la suerte con la mala suerte, y al final pues terminan como salvándose, ¿no? Pero bueno, los dos al final pues terminan bien, y yo creo que pues terminan en una relación, ¿no? Una bonita relación. Entonces, bueno, el video simplemente era para eso, para como despejar un poquito la mente, para mirar otras cosas. Y bueno, ya vamos a mirar una partecita más del tema de reproducción asexual y ya terminamos, ¿listo? Vamos a... creo que este de aquí ya lo terminamos, sí. Vamos a pasar al otro. ¿Me están escuchando? Sí, señor, profe, estamos escuchando. Listo, vale, gracias. Vamos a hacer una partecita de este y terminamos. Vamos a dejar como está por aquí. Bueno. Vale, entonces, póngame atención. Los tipos de reproducción asexual que miramos hace un momento era para aquellos que de pronto no necesitaban de otro individuo para poder engendrar o para poder producir nuevos hijos o hijos. Los primeros que miramos, ¿cierto? Que era bipartición, fragmentación, esos ocurren en células unisexuales, es decir, perdón, unicelulares, disculpen, unicelulares, es decir, que solamente es una sola célula, ¿vale? Por ejemplo, una bacteria es solita, ella está solita, ella no está acompañada de nadie más, entonces es unicelular. Un paramecio, una euglena, un protozoo, ¿sí? Todos esos son unisexuales, perdón, unicelulares, disculpen, unicelulares, por lo tanto no necesitan de alguien más para poderse reproducir, y además pues que se la pasan en solos. Y ahora, bueno, otra cosita, y es que ese tipo de células, como las bacterias, los protistos, algunos protozoos, algunos hongos, se consideran células procariotas, ¿listo? Células procariotas. Las células eucariotas son las que nosotros tenemos, ¿vale? Son las de nuestro cuerpo, son las que tienen algunos animales, son las que tienen algunos vegetales, son las que tienen algunos hongos, ¿listo? Son las más evolucionadas, pero las células procariotas son las menos evolucionadas, son las más sencillas, son las que primero existieron, y a partir de esas pues surgieron las otras, es decir, las eucariotas,
¿vale? Entonces, digamos, este tipo de células pues tienen, digamos, un tipo de reproducción diferente, ¿no? Y aquí podemos ver algunos. Entonces, el primero de ellos es la reproducción parasexual, ¿listo? Parasexual. Y se llama conjugación, ¿vale? Entonces lo que yo tengo aquí son dos células, ¿cierto? Dos células procariotas, es decir, son las menos evolucionadas, las más sencillas, las más básicas. No tienen un núcleo definido, casi no tienen organelos. Y digamos que como no cumplen funciones tan importantes como las demás. Ok, la cuestión es que aquí existe algo que se llama conjugación. ¿Y qué sucede en la conjugación? Sucede lo siguiente. Aquí tenemos la célula y eso que ustedes miran aquí en forma de aro, que aquí está rojo y aquí está azul, es el ADN de esa célula, ¿vale? Como en este caso estamos hablando de células primitivas, de células menos evolucionadas, el ADN no está en el núcleo, el ADN está por ahí esparcido en el citoplasma, ¿vale? Esa es otra diferencia entre las procariotas y las eucariotas. Entonces, esta que es procariota, el ADN está por ahí, ¿sí? Está por ahí en el citoplasma. Vale. Entonces, por lo tanto, esos aritos son ADN. Si miramos y si notamos bien, este está de color rojo y este está de color azul. La pregunta es, ¿por qué están de diferentes colores? ¿Qué me representa eso? Y el ADN es distinto a de una y de la otra. Perfecto, exacto, es eso. ¿Qué quiere decir? Son diferentes. Profe, son diferentes el ADN porque uno es de esto ¿del qué? Del macho y otro es de la hembra. Lo primero sí y lo último no. Aquí en la reproducción parasexual, en células procariotas no hay macho y no hay hembra, ¿vale? Aquí no hay géneros. Bueno. Aquí no hay géneros. Lo que me indica estos colores en estos dos aros, que propiamente que dijimos que puede ser el ADN, quiere de alguna forma demostrar. ¿Alguien quiere decir algo? Ok, quieren demostrarlo, quieren representar que como estos dos aritos son de diferente color, entonces el ADN es diferente, por lo tanto las características, ¿cierto?, de este individuo son muy diferentes a este de acá. ¿Vale? Si las Ya. dime. ¿Usted va a hacer quiz de esto? No, Profe, sería que ahorita podría por el grupo mandar la guía. listo, yo ahorita la envío. Bueno, profe, gracias. Vale. Entonces, si digamos, si estos dos aritos ambos estuvieran de color rojo, pues decimos, ah, bueno, estas dos células son iguales, ¿sí? Son copias idénticas. Pero aquí miramos dos colores diferentes, por lo tanto, estas dos células serían diferentes porque tienen ADN diferente. Ok, entonces, hace un momento lo dije, para que haya reproducción, se tiene que ver un compartimiento o se tiene que compartir ADN, ¿vale? Y eso es lo que sucede en la conjugación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ojo, vuelvo y repito, no supongan que aquí hay un macho y aquí hay una hembra. En las bacterias no hay machos y no hay hembras, ¿vale? Solamente hay bacterias y ya. Entonces lo que sucede es que hay algunas células procariotas que tienen algo que se llama pili. Y es como un tubito, ¿sí? Es como un tubito por el cual se puede transportar algo. Entonces, vamos a suponer que el pili es de esta célula, ¿cierto? Y se va a conectar con esta de acá, a través de este tubito. Se llama pili, ¿vale? No lo asemejen como un pene, simplemente es una estructura que ellas tienen para compartir información genética, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes observan, ya aquí en esta imagen, ya en el tercer paso, una partecita de una partecita de esta célula pasó, mire, ya pasó a esta de acá. Es decir, se unió al ADN que tenía esta célula azul, con este ADN azul. Es decir, le transfirió parte de su información genética, que está contenida aquí, a la otra. Entonces, por eso miramos aquí una partecita roja. Por lo tanto, ya podemos decir que si esta célula
esta célula hace bipartición, es decir, si engendra dos individuos, pues en este caso sus hijos van a tener características de esta, porque ya tenemos el pedacito ahí incluido. ¿Listo? Y ya luego, cuando ya, digamos, ha transferido todo el material genético, pues entonces ya el pilis desaparece, se lo guardan y siguen su vida normal. ¿Listo? Eso se llama conjugación. Y es una reproducción parasexual. Ok, tenemos también esta, que es la transducción. ¿Ustedes saben qué es eso de arriba? Como una araña, profe. Parece como una araña. Parece una araña, pero no es una araña. ¿Alguien sabe qué es? No, profe. No, señor. Aunque ustedes no lo crean, es un virus. ¿Vale? Es un virus. Y digamos que en genética se utilizan los virus para hacer, para combinar ADN, para hacer este proceso de transducción. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos aquí una célula, ¿cierto? Con su ADN. ¿Qué es lo que va a pasar? Se toma un virus, ¿cierto? Y se coloca sobre la célula. Como les dije hace un momento, la célula, el virus engaña a la célula, ¿cierto? Para poder entrar su ADN a esta de acá. O para conectarse, ¿listo? Para conectarse. Entonces, es como, o sea, el virus absorbe la sangre esto del uno y después va a la transporta al otro. exacto, pero no es sangre, no hablemos de sangre, las bacterias no tienen sangre, las células no tienen sangre, ¿vale? Hablemos más bien de ADN, ¿vale? Bueno, Listo. Entonces, lo que sucede es que este virus se conectó aquí, a esta célula, ¿vale? Y luego lo que hace es robarle, o sea, roba no, esta célula le transfiere, ¿cierto? Le transfiere su ADN, se lo transfiere acá. Y entonces, si ustedes observan ya en esta segunda imagen, ya observamos que el virus tiene el arito rojo. Y ya tiene el arito rojo, quiere decir que en este caso ya tiene el ADN de esta célula, ¿vale? Pasa a la otra, es decir, a esta de acá que tiene su ADN azul, y lo que hace es transferirla, es decir, le transfiere parte de la información genética de la roja a la azul. Y ustedes miran que aquí ya tiene un pedacito de ese ADN que era rojo. ¿Listo? Y ya cuando se lo transfiere totalmente, entonces esta ya se puede ir. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cuando esta célula se reproduzca por bipartición, ¿cierto? Pues va a producir dos hijos que van a tener características de las dos células madres, digámoslo así. ¿Listo? Vale. Pasamos al siguiente. Hay otro que se llama transformación. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? Dos cepas también de bacterias o de células. Tenemos la cepa S y la cepa R. Por favor, micrófono. Perdón. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que las células no tienen vida eterna, ¿no? O las bacterias. Ellas van a llegar un momento en que se mueren. Pero resulta que ese ADN que ellas tienen, la idea es que no se muera, que más bien se done a alguien más, o se transmita a alguien más. Entonces, cuando una célula, en este caso, está a punto de morir, lo que hace es desprender su ADN de su organismo, lo desprende, pero lo envía a una nueva célula. Es decir, en este caso, aquí la célula está muriendo, pero le entregó todo su ADN a esta de acá. Y ya cuando muere totalmente, pues ya se incorpora ese ADN que era de ella, le incorpora en este nuevo, y por lo tanto, si esta célula se reproduce por bipartición, pues va a tener dos hijos con las características de los dos. ¿Listo? Entonces ahí se compartió ADN y por lo tanto se puede hablar de hijos y de reproducción. Vale. Y lo último, ya para terminar, a ver, no sé cómo hacer para que me entiendan. Vale, espera, les muestro lo siguiente.
Bueno, espero que me entiendan lo que les voy a explicar. Ya para terminar. Resulta que nosotros somos seres con células pluricelulares, ¿no? Eucariotas. Es decir, tenemos muchas células. Resulta que esas células se clasifican en dos, para que me entiendan. Unas que son sexuales y otras que son somáticas. ¿Listo? Las células somáticas, o con esto que les voy a decir, las células somáticas son todas las células del cuerpo menos las sexuales. Entonces, si yo le pregunto a ustedes, ¿una neurona es una célula somática o sexual? ¿Somática? Somática. Exacto, porque estoy diciendo, las células somáticas son todas las que tenemos en nuestro cuerpo, menos las sexuales. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las células sexuales? Profe, el plasma y eso que uno tiene por ahí abajo. El plasma, no exactamente. Chicos, las células sexuales pues son las dos células que permiten que se dé la reproducción. Entonces, en los machos o en los hombres o en los varones, la célula sexual es el espermatozoide. Y en las mujeres, en las hembras, la célula sexual son los óvulos. ¿Vale? Entonces, vuelvo, repito, las células somáticas son todas las que tenemos en nuestro cuerpo, a excepción de las sexuales. ¿Listo? Entonces, si yo hablo de una célula del estómago, es somática. Si yo hablo, por ejemplo, de una nefrona, que es la célula de los riñones, pues es somática. Si yo hablo de una célula del corazón, pues es somática. Si yo hablo, por ejemplo, ¿de qué? De glóbulos rojos, somática. Si hablo de glóbulos blancos, es somática. ¿Listo? Pero si hablo, por ejemplo, de un óvulo, entonces ahí ya sería una célula sexual. ¿Sí? Y si hablo de un espermatozoide, también es sexual. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Perfecto. Ok, listo. Resulta que en las células somáticas, ¿cierto? En las células somáticas tenemos algo que se llaman cromosomas. Y en los cromosomas está el ADN. Un cromosoma es un cosito de estos que usted mira aquí. ¿Sí? Un cromosoma es esto. Así más o menos sería verlo en la vida real, un cromosoma de nuestras células. ¿Vale? Y vuelvo, repito, dentro de estos cromosomas está el ADN. ¿Vale? Ok. Entonces resulta que los cromosomas, o que le voy a decir, los cromosomas de las células somáticas se organizan así como ustedes están viendo. Tal cual, así como está ahí. ¿Cuál es la característica principal? Que se organizan en parejas. Mire, si usted mira aquí hay dos, aquí también hay dos, 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 dos. Y si usted le pone más detenimiento, ustedes observan que casi los dos tienen características similares. ¿Sí? Por ejemplo, este se parece mucho a este se parece a este a este y así. Por ejemplo, estos dos, miren, son muy parecidos, estos también así. Por acá estos no tienen manos. Bueno, la cuestión es que hay dos cromosomas que son parecidos, idénticos. ¿Vale? No totalmente idénticos, pero sí tienen algo de parecido. Dime. ¿Y qué significa lo que está acá abajo que dice X y Y? Ya, para allá voy. Exacto, entonces, digamos, esta organización de los cromosomas están en las células somáticas, ¿vale? Hace un momento les dije que, por ejemplo, una neurona era una célula somática, un glóbulo rojo es una célula somática. Entonces, esta organización está en ese tipo de células. Ahora, ojo, en los seres humanos, ojo con lo que les voy a decir, en los seres humanos, las células somáticas tienen en total 23 pares. Si ustedes cuentan, mira, hasta aquí tenemos 22 pares quiere decir que son dos, ¿no? 22 pares y más este serían 23, ¿vale? En total, ¿cuántas serían? 23. No, en total, ¿cuántos cromosomas hay? Mejor. 46, perfecto. En total, si usted cuenta cada uno de ellos, le va a dar 46. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Otra conclusión.
que las células somáticas de nuestro cuerpo van a tener 46 cromosomas. ¿Listo? ¿Estamos? 23 Sí, pares, señor. 23 Señor. pares, 26 cromosomas. 23 pares, Pero- 46 cromosomas, perdón. 23 pares, 46 cromosomas. Ahora, me preguntan por estos dos últimos. Pues resulta que este es el que me va a permitir definir el sexo de la persona. ¿Listo? Entonces, si ustedes observan, aquí aparece una X y una Y. Esta Y solo es propia de varones, de hombres, ¿vale? Masculino. En este caso, nosotros los hombres tenemos estos dos cromosomas que son cromosomas sexuales, X y Y. ¿Listo? Las mujeres solamente tienen X y X, es decir, tienen dos de esos parecidos. ¿Vale? X y X. Entonces, por lo tanto, yo podría decir que este cariotipo, porque así se llama, o esta organización de los cromosomas, es propia de las células de hombres, ¿vale? De un hombre. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Señor. Listo. Sí, señor. Y ahora también existe, bueno, antes de pasar al otro, toda esta organización de los cromosomas se llama diploide. ¿Listo? Diploide. ¿Por qué di? Porque eso indica que se organizan en pares. Di viene de 2, ¿no? De a 2, mire, de a 2, 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 y así sucesivamente. Y entonces todo eso se llama diploide. ¿Vale? Diploide. Ok. Y también existe otro, el haploide. El haploide. Hay muchas diferencias, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre este y este? Este y este. Y hay más células, No son células, son hay mayor cantidad. de Son cromosomas. individuales, son Crom- individuales, profe. Exacto, y hablemos de cromosomas, no son células. Estos son cromosomas, ¿vale? Están dentro de las células, eso sí. Si ustedes observan, aquí ya los cromosomas están solitos, están individuales, como decía una compañera allá. Entonces, eso es lo principal. Aquí están solitos, ¿vale? Están individuales, ya no están en parejas. ¿Cuál es la cantidad total? En total, ¿cuántos serían? ¿Aló? ¿Se fueron? 20. 20, No, aquí estamos. 23. Contemos, mira, hasta aquí tenemos 22, más este, 23, ¿vale? Tenemos 23 cromosomas. Entonces, ponle cuidado. Esto que yo tengo acá, esta organización de cromosomas, solamente es para, en este caso, células sexuales. Pero como yo hace un momento les dije, si tenemos una Y, me indicaría que solamente es para masculino, ¿no? Y es para masculino, X es para femenino. XY es para masculino, es decir, ahí está la Y, pero XX es para femenino. Entonces, por lo tanto, yo podría decir que esta organización de los cromosomas es de un espermatozoide. ¿Listo? Esto es la organización de un espermatozoide. Si fuera un óvulo, pues ya aquí no estaría la Y, sino la X. ¿Listo? Entonces, a esta organización de cromosomas, de los cromosomas en las células, se le conoce como organización haploide. ¿Listo? Haploide, que viene de un solo cromosoma. ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Listo. Y entonces la cuestión, o bueno, la pregunta del millón más bien, la pregunta del millón es ¿por qué estas tienen 23? ¿Por qué no tienen 46? Alguien que me diga por qué, que yo no entiendo. ¿Por qué tiene 23 y no 46? Porque es diferente al de los hombres y el de las mujeres es único y el de los hombres también es único. Sí, pero ¿por qué no tienen 46 los dos? Porque uno viene Porque no solo están- y los otros vienen en dos. Sí, pero la pregunta mía es ¿por qué se organizan así solos y por qué no se organizan de parejas? Pues así de sencillo, porque en este caso, ojo,
Esta organización es de una sola célula sexual, ¿no? Y lo dije hace un momento, es de un espermatozoide, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que para el de un óvulo, para el de un óvulo, pues tiene que ser aquí X, ¿no? X aquí. Entonces, por lo tanto, hagan la cuenta ustedes. En el momento de la fecundación, es decir, cuando se une el óvulo y el espermatozoide, ¿cierto? Que se tienen que unir para que se fecunde y pueda originarse un nuevo niño o niña, pues en este caso esas células se tienen que unir. Por lo tanto, las células, los cromosomas de los espermatozoides se unirían con los cromosomas del óvulo. Si aquí tenemos 23 y en las mujeres hay 23, ¿cuántos en total? 46. 46. Entonces ahí está el total, mire, 46. Es decir, que si en este caso yo uno esta organización que es del espermatozoide con la organización de un óvulo, pues en este caso ya se van a formar así de parejitas, ¿cierto? Y me van a formar, y en este caso ahí se va a formar la fecundación. ¿Listo? Y toda esta cháchara es para lo siguiente, que en este caso tiene que ocurrir esto, tiene que combinarse en esta organización de los dos cromosomas para que la información genética de los padres se mantenga. ¿Vale? Esto es lo que provoca que, por ejemplo, usted tenga los ojos de su mamá, que usted tenga el cabello de su papá, por ejemplo, o que usted tenga la personalidad de su mamá, o que usted cante bonito igual que su papá, o que usted hable muy parecido a su mamá, o que usted tenga una mancha en su pierna por su abuela, ¿vale? Es esto precisamente. Es porque en este caso se combinan estos cromosomas que tienen propiamente pues, su ADN, y al combinarse pues van a formar un organismo que va a tener características de sus progenitores o de sus padres, ¿vale? Y es así como es que se mantiene toda esa información de generación en generación. ¿Listo? Espero que me hayan entendido. Yo sé que esto es un poco complejo, pero más o menos yo quería estar tranquilo de explicarle más o menos esta partecita, porque eso es lo que está en la otra diapositiva. Mire, aquí tenemos ciclo de vida haploide. Aquí está. Entonces, para poder explicar eso, pues necesitábamos saber qué era haploide. ¿Listo? Y entonces resulta que hay algunos animales, en especial algunos organismos unicelulares, que también se reproducen de esta manera. Tienen un ciclo de vida. Ciclo de vida quiere decir que nacen, se reproducen y mueren, ¿no? Eso es un ciclo de vida. ¿Vale? Y entonces la mayoría de los microorganismos tienen un ciclo de vida haploide. ¿Listo? Haploide. Y los otros, como por ejemplo los animales, como por ejemplo algunas plantas, como por ejemplo los seres humanos, tienen un ciclo de vida diploide. ¿Vale? Que es el que ahorita hace poco miramos. Y ya en las plantas es diferente. Ya hay una alternancia de generación. Es decir, hay un momento en que es haploide y hay otro momento en que es diploide. ¿Listo? Pero esto lo vamos a explicar más adelante porque no quiero enredarlos más.